de desprecio de la vida humana, ¿no? Te haces muchas preguntas, es decir, muchas veces pues los miras a los ojos y están drogados, En Centroáfrica no puedes encontrar cocaína ni esnifar, entonces allí se drogan de otra manera diferente, ¿no? Que ya lo saben, en Europa lo saben perfectamente. Allí se drogan con un analgésico muy grande, muy fuerte, que se llama tramadol, que se usa aquí en Europa como un preanestésico. Entonces la compañía farmacéutica que lo produce pues se ha dado cuenta que en África es muy útil y ha sembrado África de tramadol, que mezclado con el alcohol destilado tan malamente que hacen allí, pues te hacen una bomba. Entonces muchas veces ves los ojos vidriosos de los asesinos que posiblemente han podido llegar a cometer barbaridades tales a causa de la droga. ¿Y se puede perdonar? Porque cuando uno vive como ha vivido, que le apunten con un rifle, cuando uno ve todo eso, ¿cómo se perdona? Bueno, allí donde hay perdón, allí está Dios. Ahí está Dios. Te cuento la historia de Romaric. Era un criminal, es un criminal. Yo fui con el coche en el mes de junio a recoger una monja al río y me lo encontré en el río. Yo iba con mi cochecito, el RAV4 negro, y él se me puso en la ventanilla, me puso la metralleta y empezó a gritarme, que yo era un criminal, que yo era un asesino, que yo era sobre todo un traidor porque había acogido a los musulmanes, ¿no? Le vi los ojillos vidriosos, ¿no? Entonces gritó durante 10 minutos y yo no hacía más que subir el volumen de la cassette que tenía en el coche, que era una música de guitarra muy suave. Yo subía el volumen para que él, y cuando de 10 minutos terminó, puso la metralleta en el capó y yo digo, ¿puedo hablar? Entonces yo puedo hablar y yo le dije, Romaric, mira, el día en que tú estés herido, el día en que te estés en el suelo y te tengamos que recoger, iré yo mismo a recogerte y te llevaré al hospital, porque en ese momento tú ya no serás un criminal como te estoy viendo hoy, tú serás un hombre enfermo que necesita ayuda de alguien para que lo lleve al hospital. Fue como una profecía, porque a los 2 meses, en el mes de agosto, cayó en una ¿cómo se dice? Le hicieron hay una palabra en español, una emboscada. Una emboscada. Y entonces le tiraron con balas, estas balas de perdigones, ¿no? Que se usa para los cochinos aquí. Entonces le llenaron de perdigonadas todo, la mitad del cuerpo, ¿no? Estaba muy mal herido, lo recogimos y lo llevamos al hospital. Y luego fui yo al hospital, a nuestro hospital, y le dije, Romaric, ¿te acuerdas lo que te dije hace 2 meses? Me miraba así. ¿Ves? Hoy para mí ya no eres el criminal que me amenazaste hace 2 meses. Hoy para mí eres un enfermo y por eso te estamos cuidando. ¿Ves la hermana cómo está sacando todos los perdigones que hay incrustados en tu cuerpo? Donde hay perdón, ahí está Dios. Juan José, ¿qué es la fe? La fe es creer que tienes alguien que te cuida, que te perdona, que tiene enormemente misericordia, ¿no? La fe es Jesucristo que es la imagen de Dios. Si queremos poner una cara a Dios, hay que mirar a Jesucristo, ¿no? Él es la imagen mejor de Dios. La fe es creer que Jesucristo te acompaña, que Jesús está a tu lado, que puedes sentirte pues de alguna manera acompañado, que cuando caminas te acompaña, que te sientas algún día y se sienta Él contigo. La fe es creer que la Eucaristía pues va a darte los ánimos y las fuerzas para seguir caminando, ¿no? Yo creo que la fe es experimentar la presencia de Dios en tu vida a través de Jesucristo. Lo hacen estas hermanas salesas donde estamos ahora grabando esta entrevista y ellas viven de fe toda la vida y tienen una fe pues muy muy grande, ¿no? Aunque también hay momentos en la vida en que Dios quiere que pasemos por momentos de oscuridad. Entonces es una oscuridad muy muy grande que produce mucha turbación interna, ¿verdad? Pero es momentos en que San Juan de la Cruz los llama de noche oscura. Y hay que atravesar muchas veces la noche oscura donde no se ve nada, donde no se entiende nada, no sabes por dónde vas. Sin embargo, sientes como unas manos que te van acompañando. Y muchas veces esto lo experimentamos también en nuestra vida. Momentos de noche oscura. Y bueno, pues también Jesús la experimentó en el Getsemaní.
¿Y faltan fe y amor en el mundo? Yo creo que falta mucho amor, falta mucha fe. El mundo iría de otra manera. Estamos ahora mismo echándonos piedras sobre el tejado del mundo, ¿no? Estamos llevando el mundo a situaciones indescriptibles, ¿no? Por la energía nuclear y por tantas otras cosas, por las guerras que estamos favoreciendo. Hay una gran carencia de amor en el mundo, pienso yo, una gran carencia. Y es porque no hay fe, porque pasamos de Dios, porque no nos interesa, porque no ocupa sitio en nuestras vidas, ¿no? Pienso yo. En África no, en África la gente es muy religiosa, en general. No los violentos de los que he estado hablando, ¿no? Que han perdido completamente la noción de la fe. Pero la gente sencilla es muy piadosa, es muy religiosa. Ellos muchas veces no saben ni siquiera leer, pero yo he visto que a veces contratan por una monedita de nada a un chaval estudiante que viene y le lee el Evangelio. Y la mamá pues está escuchando el Evangelio y el chaval se gana una monedita. Y ella, por el deseo de escuchar el Evangelio y luego memorizar una frase del Evangelio, que ella la va repitiendo como un mantra. Y esto lo hacen mucho allí en África porque son muy religiosos. Es un continente muy religioso. Tuvo la oportunidad de conocer al Papa allí en África, porque fue además de visita y durmió allí, y luego además le ha visitado en Roma también. ¿Qué le dice el Papa ante toda esta situación? Muy cercano, el Papa estaba muy cercano. El Papa nos ayudó mucho con gestos que tuvo ahí en su visita a Bangassou. Dio gestos que dieron un poco marca a toda la visita que había allí, ¿no? Por ejemplo, subir al imán de la mezquita central de Bangui en su propio coche y hacer 500 metros con el imán, ¿verdad? Pero además pude pues estar con él codo a codo. Nos dimos una foto en unas escaleras. Cuando terminamos quiso volver y el fémur no le respondía, ¿no? Entonces yo le puse la mano así y él se agarró y yo tiré para arriba, ¿no? Ya está, tirar para arriba de una persona pues es algo muy normal, ¿no? Pero es que era el Papa, justamente, era el Papa, ¿no? Y luego pues tuvimos que comer con él y como mis compañeros todos hablaban en francés, solo hablaba yo en castellano. Cuando había un hueco en algún silencio, pues yo metía baza, ¿no? Y le preguntaba, pero claro, no le iba a preguntar yo de cosas candentes del mundo, ¿no? En plena comida, sobre todo que tenía un horario muy cargado. Yo me acuerdo de una pequeña conversación que tuvimos de 1 minuto, que le dije, Santidad, estaba comiendo una papaya, ¿le gusta la papaya? Y dice, sí, es muy azucarada, está muy rica. Digo, ¿hay papayas en Argentina? Y él me dice, bueno, sí, sobre todo en el norte, en la región de Misiones. Digo, Misiones en la región, allí donde están las cataratas de Iguazú, que son una maravilla. Y él dice, sí, las cataratas de Iguazú, sí, muy bonitas. Digo, ¿usted las conoce? Y dice, no he ido nunca. Digo, ¿cómo que un argentino no ha ido a ver las cataratas de Iguazú? Y él me mira así y me dice, ea. Esa es la conversación que tuvimos con el Papa, muy sencilla, muy cordial, muy poco trascendental, ¿verdad? Pero muy humana, muy tierra a tierra. Así es el Papa. Muchas veces hay mucha gente que dice, qué bueno es el Papa, pero realmente se le sigue. Una cosa es contar las bondades de una persona y otra cosa es decir, pues si yo considero que esta persona es buena, voy a hacer lo que dice, ¿no? Sí, lo que dicen, que le gusta el cantante pero no gusta la canción, ¿no? La verdad es que el Papa dice muchas cosas y muy sabias y muy bien dichas, poniendo los pies en la tierra, y algunas veces pues se equivocará porque le gusta mucho el directo, ¿no? Le gusta mucho el directo y a veces pues dice algunas cosas que no son exactas, y para ello hay alguien que después hace otra conferencia de prensa para afinar mejor, ¿verdad? Pero luego tiene gestos, el ir a la prisión, lavar los pies, el Jueves Santo, a todo tipo de personas, también a mujeres musulmanas, como él hace desde el principio, el presentarse en sitios de manera improvista, en sitios donde hay enfermos en fase terminal, en Roma, y además a veces sin avisar se presenta, ¿no? Ir constantemente a la busca de los enfermos, de las personas vulnerables para acariciarlas, ¿no?
Ahí en Centroáfrica lo hizo y en todos sitios, aunque la seguridad no quería que se acercara a personas, que se saliera fuera del corredor donde estaba protegido, pues el Papa ese salía perfectamente, iba a bendecir a los niños, las mamás le ponían los niños y él los bendecía, ¿no? Bueno, eso era, ahí lo vimos tremendamente espontáneo, tremendamente natural, y era un hombre muy, muy cercano que quería expresar una cercanía muy, muy grande a la población. Yo creo que con todos siempre lo hace así. Es un Papa muy cercano, con palabras también muy tierra a tierra. Él cita mucho a su abuela, como mi abuela decía, cuando las cosas están mal, no hagas nada para ponerlas peor. ¿Cómo debe ser un obispo, Juan José? Un obispo, pues como el Papa. Es que somos obispos para estar con la gente, para estar con... El Papa utiliza mucho el símil de las ovejas, ¿no? Entonces él dice que el pastor de ovejas tiene que estar en su sitio, no tiene que estar en un despacho sin mojarse nunca las manos, sin mancharse las manos, tiene que estar allí en donde están las ovejas, tiene que estar en medio de las ovejas para conducirlas, tiene que oler a oveja y luego pues tiene que estar también al frente para guiar a las ovejas hacia un sitio donde no se pierdan, ¿no? Tiene que estar también atrás para las descarriadas o las que se han salido, pues intentar llevarlas y traerlas o buscar las que están perdidas, ¿no? Utiliza ese símil de Juan capítulo 10 que es muy bonito, ¿no? Yo creo que un obispo tiene que ser así, aunque muchas veces el trabajo del obispo, en la mochila del obispo hay muchas otras dificultades o muchos otros problemas que tiene que resolver, ¿no? No solo el problema pastoral, que lo acabo de describir, hay también pues todo el problema económico de cómo financiar una diócesis, cómo darle de comer a tus curas y a tus monjas, cómo reconstruir las casas que se están cayendo, cómo pues encontrar coches o encontrar carburante. Y luego también hay todo un problema de tipo existencial que es importantísimo, que es el del contacto del obispo con todos los sacerdotes, el contacto tú a tú. El contacto del sacerdote que llega y no tiene horario y no tiene que esperar 3 días haciendo fila para ser recibido, sino que se pueda... Yo estoy ahí con mis curas, comiendo con mis curas, porque vivo con ellos desde hace 20 años, y ahí en la comida pues muchas veces salen conversaciones y muchas cosas. Hay obispos que no les gusta, que prefieren comer solos, ¿no? Pero yo prefiero comer con mis curas y estar con ellos, al menos durante las grandes comidas, ¿no? Al desayuno ya les dejo que estén solos, pero este estar con ellos para que haya empatía, para que puedan hablar, para que puedan criticarte también si tienen que criticar, para que puedan llamarte la atención. Y luego muchas veces para decirte, no, yo lo haría de otra manera. Monseñor, usted quiere hacerlo así, pero yo lo haría de otra manera. Pero explícame por qué. Ah, pues tienes razón. Muchas veces hay otra visión. Siempre hay varias buenas maneras de hacer las cosas. Y si yo hago una cosa porque creo que es la mejor manera, hay otro que piensa que otra buena manera es de otra manera, que es diferente de la mía. Y no quiere decir que la mía sea buena y la suya sea mala. No, las dos son buenas. Entonces muchas veces yo me bajo del burro, cambio mi manera de entender las cosas o de tratar un problema, simplemente porque mi sacerdote me dice, no vayas por ahí, que tal vez mejor hacerlo de esta manera, ¿no? Este también es una manera de hacer de un obispo que tiene que estar cercano a sus curas necesariamente, porque son sus colaboradores más estrechos. ¿Cómo se encuentra el estado de la Iglesia actualmente? ¿Se están perdiendo algunos valores que son en los que se basa la religión católica, como la humildad, el perdón, el amor del que hablábamos antes? Bueno, cuando me hablas de Iglesia católica, pues no se puede generalizar, ¿no? La Iglesia es como un gran poliedro con muchas caras. Entonces hay algunas caras que son simpáticas, otras caras que pueden resultar a algunos no simpáticas, ¿no? Más antipáticas. Entonces hay maneras. La Iglesia en general, yo creo que en todos sitios, pues es una madre que alarga la mano para acoger a sus hijos, ¿no? Y entonces si en algunos sitios no se hace bien y si en algunos sitios pues hay que corregirse, ¿no? Yo creo que algunas cosas estamos haciendo mal, incluso muy mal, muy mal. Algunas cosas deberíamos cambiar. La Iglesia debería cambiar en general.
pero en otros sitios ya hemos logrado hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en otros sitios pues la mujer tiene un papel muy significativo, muy importante dentro de la Iglesia, ¿no? En otros sitios pues no se le da papel, ¿no? Y eso pues no es bueno, porque la Iglesia, sin la mujer, la Iglesia no sería nada, por ejemplo, ¿no? O en otros sitios pues las obras de caridad no se llevan al extremo, o en otras cosas, en otros sitios la Iglesia se asienta sobre un trono de cristal y ahí se queda sin acercarse a los más vulnerables, a los más pobres. Pero en otros sitios de la tierra sí que se hace. Hay misioneros que están metidos en inmersión, que viven con tribus en la Amazonia y viven con ellos la realidad de cada día, ¿no? Hay misioneros que están completamente inmersos en una realidad en Corea o en Vietnam, en mundos que pueden llamarse comunistas, en donde es difícil vivir, y están haciéndolo, ¿no? La Iglesia es poliédrica, como digo, ¿no? En algunos sitios tendríamos todos que cambiar, pero en algunos sitios la fotografía que nos da la Iglesia es muy bonita. ¿Y qué le diría a alguien que está a día de hoy pensando, pues a lo mejor nos está escuchando y está pareciéndole una oportunidad a lo mejor el querer ser misionero? ¿Qué consejo le daría para terminar de arrancarle esas ganas y que finalmente se decante por esa acción? Bueno, yo diría, nos están escuchando, la vida misionera es muy bonita, vale la pena dar la vida de esta manera. Vivimos una sola vez, ¿eh? Cuando se nos acabe esta vida no hay otra de recambio como la rueda del coche, ¿verdad? Entonces, vivirla hay que vivirla bien, en profundidad. La vida de consagración, la vida del misionero es una vida preciosa, y dar la vida por los más pobres es una manera estupenda de dar la vida. Vivir mirando al prójimo, en vez de mirarte tu propio ombligo, es una manera evangélica de actuar. Así que si Dios quiere llamar a alguien de los que nos están oyendo, cambio, digo al revés, si alguno o alguien de los que nos está oyendo o viendo tuviera la suerte de que Dios pusiera su dedo sobre él y dijera: tú, ven y sígueme, deja todo cuanto tienes y sígueme, sería estupendo. Sería estupendo. Que no renuncien, que no se escapen, que no se escaqueen, que no escondan la cabeza bajo la tierra como el avestruz, que den el sí definitivo, porque la vida consagrada es una vida muy, muy bonita, muy enriquecedora, y que lleva al hombre y a la mujer a la felicidad. ¿Su familia qué le dice de todo esto? Antes hablábamos que le ayudan, pero realmente en el día a día usted está allí y ellos aquí. ¿Cómo lo viven su madre, sus hermanos? Bueno, con mucha inquietud, con mucha inquietud cuando hay problemas duros que resolver. Mi madre dice que cuando Dios en la vida da la vocación misionera a uno de sus hijos, tendría que darla también a la madre y a los padres y al padre, ¿no? Mi padre falleció hace 24 años y también era un forofo de mi vida y de mi vida misionera, ¿no? Pero también él sufría cuando me iba, cuando me marchaba muy lejos y no me veía, también él sufría. Entonces sí, hay que tener una vida de fe muy grande, y mi familia la tiene, y me apoyan y me quieren allí donde estoy. Juan José, si volviera a nacer, ¿volvería a hacerlo? Si volviera a nacer, volvería a nacer, porque volvería a ser misionero, porque la vida misionera, ya digo, es muy bonita. Yo no me veo haciendo otro papel en el mundo, yo me veo haciendo este papel que estoy haciendo, y gracias a Dios, pues Dios me da, a quien Dios da la vida misionera, la vocación misionera, da también el carisma para poder realizarla, ¿no? Gracias a Dios, pues si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo mismo. Está amenazado de muerte, hemos hablado durante toda esta entrevista las numerosas situaciones que ha vivido. ¿Eso le da más fuerzas para continuar hacia adelante? No, eso no es agradable, no es agradable a nadie, no es agradable. Entonces sería mejor una tranquilidad, sería tener el sosiego interior, no estar preocupado por alguien que te quiera hacer daño, ¿no? Pero bueno, la vida es así, la vida la hemos hecho así entre todos, ¿no? Si hoy toca esto, mañana tocará. Después de la tribulación llegará la calma, ¿verdad? Después de la tempestad llegará la calma, y esa es nuestra esperanza. Y cuando se termina la esperanza, ¿qué queda? Queda la esperanza de volver a tener esperanza. Pues Juan José, por último, tenía aquí el libro
era simplemente pues porque nuestros espectadores, si quieren saber y conocer un poco más de la historia de Juan José Aguirre, bueno, lo titula además Solo soy la voz de mi pueblo, una reflexión con muchísima humildad, ¿no? Claro, mi pueblo no podría venir aquí delante de vuestra cámara a decir sus tribulaciones, a contar. Entonces yo quiero ser el altavoz que ellos tienen, el tambor de resonancia para contar lo que está pasando en Centroáfrica. Y a veces pues este libro mi hermano quiso recoger una parte de mis escritos y los publicó en este libro, y esto es lo que ha ido. Habría material para hacer un segundo libro, ¿no? Pero este es eco de lo que yo viví en una parte de mi vida, que viví momentos muy difíciles en los años 97, 98. Viví momentos muy difíciles, ¿no? Que los cuento en este libro, también de violencia donde las balas también me pasaron muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, intento describirlo en este libro para ver que la vida misionera está llena de sorpresas. Pues muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esta agenda, porque son pocas las veces que viene a España y no es fácil sacar el hueco, y de corazón le deseamos que Dios le siga dando fuerza, salud y vida para poder continuar con esta labor en Bangassou. En nombre de mi gente en Bangassou, en nombre de mi pueblo, muchísimas gracias a vosotros. Se muestra fiel a las palabras que el propio Señor Jesucristo nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,